Y está con nosotros Israel Abreu, él es economista y experto en finanzas. Y atención, Nuria, ya nosotros averiguamos y el hombre tiene todos sus papeles. Vamos a hablar de todo el tema este de los anticipos, ¿verdad que sí, Francesca? Claro que sí, es muy importante para la población conocer un poquito más de los impuestos, no solamente los ciudadanos, sino las pequeñas y medianas empresas para poder estar al día y en orden. Bienvenido. Y es por esto que queremos comenzar, Israel, orientando un poquito a la población cómo funcionan los anticipos del impuesto sobre la renta. Muy bien, definitivamente un tema bastante espinoso, sobre todo porque todo aquel que quiere iniciar un negocio se ve inmediatamente afectado por el mismo. Yo quiero hacer un pequeño antecedente de por qué es tan lesivo el anticipo del impuesto sobre la renta en República Dominicana. Presten atención a todo aquel que ya empezó un negocio o aquel que lo tiene. ¿Por qué es tan lesivo ese impuesto? Bueno, resulta que el artículo 314 del Código Tributario en República Dominicana estableció el anticipo del impuesto sobre la renta como un impuesto mínimo. ¿Qué significa esto? Que sin importar que usted haya tenido pérdida o beneficio, usted va a pagar el 1.5% de los ingresos del año anterior declarado, dividido en 12 cuotas. Eso es un impuesto muy lesivo. Imagínate un ciudadano que crea una pequeña empresa y que al año siguiente, Gaby, resulta que le van a liquidar independientemente de que haya ganado o no dinero. El 1.5 esto es como una predicción, o sea, ellos entienden que más o menos esa es la cantidad de dinero que tú vas a hacer. Y yo tengo entendido que esto comenzó como una forma de que no se evadieran los impuestos, como hay un tiraje en este país. A veces la gente quiere de repente ahorrarse unos chelitos, sobre todo esa que está comenzando. ¿Ha sido exitosa en esa medida esto para que no se evadan los impuestos? Mira, el hecho específico fue que se creó como una medida para compensar un déficit fiscal que tuvimos, un déficit cuasi fiscal entre el año 2002, 2003 y 2004. A la sazón el presidente era Hipólito Mejía y se creó a través de la ley 557-05 en el artículo 7 los anticipos. El resultado del mismo, ¿verdad que sí?, ha sido un aumento en los niveles de recaudación. Ahora, desde el punto de vista de crear desarrollo en la economía dominicana, no necesariamente ha sido así. Y te repito por qué. Un ciudadano crea una empresa hoy para los emprendedores, tanto que hablan de eso, y al año siguiente, que normalmente tenemos pérdida en el primer año de operaciones, resulta que ese empresario va a pagar como mínimo el impuesto sobre los activos, tuvo pérdida, eso incrementa sus pérdidas. Y además se le van a liquidar 12 cuotas de anticipo de impuestos sobre la renta, lo que resulta totalmente desastroso y les resta su capital de trabajo. Por eso vemos aquí que tantos micro y pequeños empresarios, al año de haberse creado, inmediatamente quiebran. Hay gente hasta que se endeuda para poder cumplir con esto. Así es. Y una pregunta, porque yo creo que todos los dominicanos de vez en cuando tenemos que pagar esos impuestos y vemos ese dolorcito en el bolsillo, nos preguntamos qué se hace con ese dinero, para dónde va. Esa es la pregunta más preocupante que todos tenemos, al respecto de la retribución que debemos tener en función de ese pago que hacemos. Y no solamente de los anticipos, de todos los impuestos. Pues resulta que la clase media de República Dominicana, que es la más lesionada, pues lamentablemente, y lo voy a decir con toda responsabilidad, la clase baja los políticos la usan para ganar elecciones. La clase media para financiar la economía y la clase alta, ese 5% que tiene la mayoría de los recursos, pues lamentablemente financia las campañas. El hecho es que la clase media en República Dominicana, incluyendo inclusive todos los políticos, diputados, senadores, presidentes, directores generales y ministros, en República Dominicana ninguno accede a servicios de salud pública, sino que tiene servicios de salud privada porque no confían en la que nos dé el gobierno. Tenemos que financiarnos la seguridad, tenemos que tener servicios de emergencia de energía eléctrica, ahora más que nunca, lamentablemente, hay que recordarlo. Tenemos que lamentablemente tener o agenciarnos nuestro propio medio de transporte por las debilidades que existen. Entonces resulta que esa franja de la clase media, que es la que más impuestos paga, es la que menos se beneficia por el efecto de la retribución que debemos recibir por haber pagado nuestros impuestos. Entonces, ¿las personas se resisten a pertenecer a este régimen realmente? Mira, no necesariamente. Porque lo que está pasando, inclusive son estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana,
que de cada 100 micro y pequeños empresarios en República Dominicana, solamente 7 tienen registro nacional de contribuyentes. Es un número devastador desde el punto de vista de la economía dominicana. Eso significa que 93 están trabajando en la informalidad. Eso es sumamente importante. Y lo otro es que la revisión debe ser integral al respecto de nuestros impuestos. El microempresario y el empresario del sector general tiene que pagar impuestos sobre los activos como mínimo. Se le liquidan anticipos para el año siguiente y además de sus transacciones tiene que pagar el 0.15. La verdad que te agradecemos muchísimo toda esta información. Creo que todos los dominicanos nos interesa saber este tema de los impuestos, cómo podemos mejorar, cómo se nos va a quitar ese dolor de cabeza cada vez que nos llaman y nos explican el tema de que tenemos ya que pagar los anticipos. Ojalá tu visita se repita aquí en el programa. Seguimos con